Dice que fue la primera que llegó. Sí, 2 horas antes. A 2 horas antes de la hora que habían quedado, ya estaba en la plaza sentada ahí esperando para juntarse. Debían tener nervios, ¿no? 30 de abril de 1977. Animarse a ir y esa fue la primera ronda. Margarita se formó ahí. Fue secretaria general de un sindicato de previsión, de economía, y se incorporó a la CTA, y después en ATE, cuando disolvieron el organismo, se incorporó a ATE, y por suerte para nosotros se incorporó a ATE, y que es la construcción de UP, la historia de UP, desde los protagonistas. Y los 90 fueron una discusión muy seria porque nos tocó la crisis, como vimos en la primera parte, la crisis de se acabó la historia, el fin de la historia, la crisis de la ideología, él y la CTA, o sea, el nuevo pensamiento como reacción, tuvo Claudio Lozano el último martes, seguirá las próximas veces, y vamos a contar con Carlos del Frade, con el tema del FRENAPO y el 19 y 20, y después con Marta Maffei para ver que se vayan todos y el nuevo movimiento político, social y cultural, hasta el 2002. Y como ahorita vamos a hablar sobre lo que fue Memoria, Poder y Justicia, la experiencia, la construcción en derechos humanos y lo que despertó eso que fue el juicio por genocidio que se hizo en España. Había invitado a Víctor Mendiguil, otros compañeros, porque yo estaba como moderador, pero bueno, yo me sumo, tuve algo que ver con esto, pero es un día muy especial porque ese tema me ha cambiado bastante. Ya lo voy a contar, pero le vamos a pedir a Margarita que empiece, que cuente con total tranquilidad. La idea es que hablemos media hora cada uno y después que haya debate. Están viendo Bueno, buenas tardes a todos y a los que nos están viendo. Bueno, yo agradezco la oportunidad de conversar con ustedes y de hacer memoria, que este es uno de los caminos más importantes que tenemos, que militamos desde hace tantos años exigiendo la justicia. Como dijo Víctor, el 13 de octubre de 1976 desaparecen a mi hermana, es detenida desaparecida desde el 13 de octubre de 1976 y llevada a lo mismo. A partir del día 14, mi mamá salió a la calle y, como siempre dicen las madres, nunca más volvió a la casa, vivía un tiempo de un lado a otro, buscando a sus hijos y a sus hijas,
que en ese momento, por supuesto, uno no pensaba ni remotamente en la desaparición de personas, ¿no es cierto? Bueno, en principio yo acompañé a mi mamá todo lo que pude. Es más, una vez en el Departamento Central de Policía, uno que finalmente se vino a atendernos y a escucharnos, nos dijo, mira, vos por qué no te quedás en tu casa, cuidás a tus hijos. Dejá que, pues yo tenía 2 hijos ya. Dejá que tu mamá busque a tu hermana. Y yo decía a mi mamá, pero ¿quién es para venirme a decir a mí lo que yo tengo que hacer? O sea, la ridiculez del pensamiento que después fui aprendiendo tan distinto que teníamos nosotros, ya seamos militantes o no militantes, pero que no podíamos entender lo que esta gente estaba haciendo en nuestro país. Todavía no visualizábamos el genocidio que llevaron adelante. Por lo cual, seguimos con mi mamá, y bueno, como dijo Víctor, en abril del 77 nace ese gran movimiento que fue Madres de Plaza de Mayo, en aquel momento Madres de Plaza de Mayo, que realmente para ellas fue muy, muy importante, porque es lo que nos permitió poder llevar semejante dolor, semejante mochila yo creo que muchos habrán visto un videíto donde una madre dice, queremos saber si tienen frío, si tienen hambre, o sea, y que al día de hoy cuando uno lo ve se le pone la piel de gallina. Bueno, entre ellas fue no más fácil, pero sí pudieron sobrellevarlo. Y a los que estábamos al lado de ellas, en mi caso, yo conocí a las madres en el año 77, a Susana Villaflor de Vicente, que fue la que propuso reunirse en la plaza ese día del 77. Y lo que a mí me enseñó en caminar muchos años a la iglesia fue la importancia de la organización. O sea, que individualmente no hubieran podido hacerlo. No hubieran tenido la fuerza ni emocional ni de lucha que tuvieran organizándose, ¿no? Y también me enseñó que el ir a la plaza, porque yo al principio lo único que hacía, cuando ya se podía, era acercarme, acompañarlas en las rondas los jueves, un ratito, o la marcha de la resistencia, que ellas ya la venían haciendo desde el año 81, pero me enseñó que no bastaba con eso, y que había que militar, y militar en serio, porque había que ir en el trabajo, acercarse al sindicato, militar desde el sindicato. Y bueno, en los 80 también empecé con mi militancia político-partidaria por primera vez. En otro momento era el partido intransigente de Allende. Bueno, no te pone contento. Bueno, con una vez pensamos, varios, bueno, bueno, en su momento fue una esperanza, una ilusión, unas ganas terribles, pintar paredes hasta las 5 o 6 de la mañana, era la euforia que llegaba a la democracia, ¿no? Y que con la democracia íbamos a encontrarnos con nuestros desaparecidos, creíamos algunos. Lamentablemente no fue así. Pero bueno, el gobierno de Alfonsín, cuando asume, en realidad él convoca a la CONADEP, los organismos, sobre todo madres, no estaban de acuerdo. Lo que se buscaba era una comisión bicameral, pero no siguió adelante. Pero bueno, la CONADEP nos ha demostrado que a veces también hay cosas que sirven, aunque uno cree en su momento que no. Y bueno, más de 8.000 personas se acercaron a denunciar. Y no es poco para aquella época, para el 83. Por eso cuando
todavía uno dice, no, no son 30.000, son 8.400, no sé cuánto, no importa. Primero que no son eso, porque después muchísimas más denuncias, pero además, aunque hubieran sido 8.400, fue un genocidio, son crímenes de lesa humanidad y por eso han podido ser juzgados y por eso han sido condenados. Y por eso, cuando la actual vicepresidenta dice que quiere conocer la verdad la estamos pidiendo todos, todo el pueblo, no solo los organismos de derechos humanos. La central es como un organismo de derechos humanos más amplio, ¿no? Porque defiende el trabajo, la salud, todo, el salario. Cuando ella dice eso, no venimos pidiendo la verdad. Desde mucho antes del 83, desde que empezó a desaparecer los compañeros, a ser fusilados, queremos conocer la verdad, necesitamos la justicia, que nunca se termine de llevar adelante. Por eso, los años fueron pasando, vinieron los juicios de la Junta, que nos hubieran gustado que a todos le dieran perpetua, pero bueno, se consiguió, fue ejemplo en el mundo, los juicios siguen siendo ejemplo en el mundo, y de repente, al 86, fines del 86, aparece el punto final. Porque había que calmar a los militares. Todavía estaban con bastante poder. Y en el 87, peor todavía, obediencia debida y se cierran los juicios que se estaban tratando de llevar adelante. Lo cual hace que empecemos a buscar otras cosas. Igual también es importante resaltar que en el año 87 nace el Banco de Datos Genéticos, o sea, los primeros pasos y demás, que es importantísimo para la recuperación de los nietos, ¿no? O sea, y que está en peligro. Tengamos cuidado porque también están financiando el Banco de Datos Genéticos, como los sitios de memoria y demás. Ya, año 89, y bueno, en el PIB justamente antes de las elecciones del 89, yo me acuerdo que yo estaba en la mesa de conducción de Capital y viene alguien de hablar previo a la elección, y yo le digo, ¿usted no cree que va a haber una amnistía? ¿Por qué no se hablaba de indulto? En aquella época, como había habido una autoamnistía de los militares, que bueno, había sido derogada, y me dice, no, no vas, porque claro, yo era mujer, todavía nos faltaba recorrer camino para que nos respeten más en los lugares de conducción. No, sí estuvo preso, ¿cómo va a ser eso? A los 3 meses, chao. Primer indulto a todos, no a las juntas, pero sí a todo el resto que no habían entrado dentro de las leyes de obediencia debida, punto final, afuera. También a la Junta, o sea, a Galtieri, a Maya y la Mireya por el tema de Malvinas, que también estaban presos. También a algunos de los militantes del campo popular, porque cuando todavía estaba Alfonsín con el tema de la teoría de los 2 milenios, habían sido también enjuiciados las conducciones de Montoneros y Beler. Bueno, la cosa se ponía difícil, cada vez nos cerraban más las puertas para conseguir justicia. Entonces, bueno, empiezan a haber posibilidades de que hubiera justicia afuera. Uno de los primeros en ser juzgado en el exterior fue Astiz, en ausencia, en Francia, donde es condenado a cadena perpetua en el 90.
Por ahí los años a veces se me mezclan. Yo me había hecho una línea, el tiempo me la llevé en mi casa, como nunca escribo, me olvidé de traerla. Yo soy así, disculpen. Pero bueno, también nace hijos. Cuando hijos dice, si no hay justicia, hay escrache, y entonces a todos los vecinos se les empieza a mostrar quién vive en su barrio, que están conviviendo con un asesino, violador, secuestrador, ladrón, porque no es que eran cualquier cosa, eran todo eso. Muchas veces cuando hablan de los pobres viejitos eran lo peor de nuestra sociedad. Y por eso no pueden estar en la calle ni ser nuestros vecinos. Ni antes, ni después, ni ahora, ni nunca deben estarlo. Yo muchas veces he escuchado, ya está en tiempo, no, avisaron de yo digo, no sé qué hablar y después me va a ver hasta por los codos. Yo me acuerdo muchas veces de ver en la tele cuando había algún caso de violaciones. Bueno, gracias. Cuando había algún caso de violación decían el pueblo liberó y los violadores no deberían salir nunca de la casa, a la calle nuevamente, pero de los milicos nunca hablan de que eran violadores. Y por suerte, a través de los juicios, se logró que también se los enjuicien por eso, porque eso también era una forma de tortura. También era una forma de apropiarse del otro. Y además, violaciones no solo a las mujeres, también a los hombres. Así que son lo peor. Por lo cual, muy bien, hijos, que larga algo tan importante como ha sido el tema de los scratches. Posteriormente, bueno, empiezan las denuncias en el exterior. Por suerte, en el 96, acá la compañera es parte de eso, convoca a los organismos de derechos humanos para realizar una gran marcha por el 24 de marzo, al cumplirse los 20 años. Esa gran marcha la organiza la CTA. La CTA fue siempre columna vertebral de todo eso. Después se fueron sumando muchas organizaciones, mejor dicho, y bueno, por ahí fueron tomando distintos rumbos. Todos sabemos que hay dos marchas, pero en aquel momento los organismos, junto con la CTA y compañeros que se fueron acercando y demás, organizan la primera gran marcha del 24 de marzo de 1996, que fue impresionante. Es más, Víctor tenía una foto que la están pasando, con la cual era bueno, está bien, no hay problema. Pero bueno, fue una exteriorización en la cual se pudo ver cómo salía el pueblo organizado, suelto, digamos, sin organizaciones, o sea, cómo se manifestaba por fin multitudinariamente, porque antes había habido movilizaciones, pero más chiquitas, más en distintos lugares. En este momento fue la gran movilización por primera vez del 24 de marzo. Y a partir de ahí se forma el encuentro en memoria, verdad y justicia, donde a través de los años se van haciendo todos los 24 de marzo las grandes marchas que colman la plaza con organizaciones sociales, políticas, por supuesto con los organismos de derechos humanos y con el pueblo en general que se acerca a la plaza a encontrarse con compañeros, porque eso también se da muchísimo en las marchas del 24. Uno va caminando y de repente se encuentra con compañeros que por ahí hace muchísimos años que no había visto, pero que llegan, que se abrazan, que te da felicidad compartir esa marcha y ese repudio.
Posteriormente a la marcha, muy poquitos días después, el juez Baltasar Garzón, por primera vez, se hace oficial que él asume el juicio contra los genocidas. O sea, acepta llevar adelante el juicio por genocidio y terrorismo contra las dictaduras. Se empiezan a habilitar, por supuesto, los testimonios. Ya Siringo había hablado, ya había quedado demostrado también el tema de los vuelos de la muerte. Estaba muy marcado todo lo que había ocurrido. Y con la CTA, que se presenta ante el juez, porque para él fue muy importante que la CTA fuera una de las que denunciaba y hacía la presentación, porque eso demostraba que habían llevado directamente sobre los compañeros trabajadores la persecución para no, o mejor dicho, para poder llevar adelante ellos el plan de destrucción económico al que llevaron a nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, fue muy importante y lo del juez Baltasar Garzón, importantísimo. Nos daba una nueva esperanza, ya que acá no se podía, había que poder en algún lado. Pero bueno, como siempre, quería sacarnos las ilusiones y saca un decreto en el año 98 en el cual dice: nosotros no vamos a colaborar con los pedidos de extradición de Garzón porque acá hay justicia y acá en nuestras leyes no existe el genocidio ni el terrorismo como tal. Es verdad, nuestras leyes, por eso hasta ahora no han podido más que mencionar el tema de genocidio, pero no meter los presos por genocidio, sí por lesa humanidad, ¿no? Posteriormente, viene el gobierno de la Rúa, en el cual había diputados como Bravo, no me acuerdo el nombre del otro diputado socialista, que también decía: no, sí, hay que dejarse en efecto lo de Menem, eso no existe, y desde el encuentro otra vez se seguía todos los años cada vez más llevando adelante las marchas del 24 de marzo, marchas multitudinarias. O sea, yo recuerdo la marcha contra el indulto, fue pero impresionante cuando lo alargó ese 29 de diciembre. Fue impresionante. Cada vez éramos más los que exigíamos justicia. Y eso era lo que tenía validez, que no fueran solo los familiares y demás, sino que el pueblo en general dijera: nunca más esto. Así que pusimos de nuevo la fuerza, la esperanza, y seguíamos en la lucha. No lográbamos por ese lado, pero sí se logra que las abuelas, bueno, como yo creo que ya lo dije, pudieron llevar adelante los juicios porque la apropiación de bebés no estaba contemplada dentro de las leyes de obediencia debida y punto final. Así que se pudo, por ese lado, recomenzar los juicios. También comenzaron los juicios de la verdad en La Plata, que no tenían penalmente un veredicto, pero sí sirvían para esclarecer y para conocer la verdad, que después sirvió mucho para cuando sí llegamos a los juicios penales, que fueron, bueno, cuando se anularon allá por el 2003 en adelante. En 2005 creo que empiezan los juicios. Pero bueno, todo eso hacía que en un marco de mucho movimiento como el año 2001, igual ya antes se había hecho la marcha federal, la que se hizo con 4 columnas
en el 94, por eso, pero después se hace en el 2010 la marcha de los chicos del pueblo, que también es, claro, ya en el FRENAP, bueno, en el 2001 empieza con un montón de conflictos, que estaba CETERA, aerolíneas, APERME, miren, 23 días de toma. No, era un año donde había que pelear la suerte. Ya no se podía más. Bueno, nosotros creo que somos un pueblo bastante resiliente, ¿no? Creemos que no se puede más, pero volvemos a salir porque nos juntamos y luchamos. Así que en ese año 2009 se hace, bueno, vienen todas esas movilizaciones, la defensa de aerolíneas que fue impresionante, eh, y la marcha de los chicos del pueblo, como decía yo, que también fue, vamos a entrar por Avenida de Mayo, no había quien se acercara y apoyara ese movimiento. Pero bueno, llegó fin de año y con fin de año yo recuerdo la noche del 19 de diciembre, la CPA, CPA Nacional estaba en Batalla de Independencia en esa época. Y en el primer piso estaba la oficina de Víctor, que era nuestro secretario general, hacia el costadito, y después había un salón con una mesa larga donde estaban lleno de compañeros de todos los grupos, de muchos de ellos. Había compañeras de Madres de Plaza de Mayo, Pérez Esquivel, compañeros de distintos organismos de derechos humanos. Allí nosotros ahí viendo como al otro día íbamos a ir al Congreso a rechazar el estado de sitio que había declarado de la Rúa. Cuando estábamos ahí arriba, de repente empezamos a escuchar unas cacerolas. Y entonces empezamos a salir a la calle. Todos a la calle y con los vecinos de ahí del barrio, todos para Plaza de Mayo, y bueno, y ahí empieza el gran movimiento del 19 y 20 de diciembre, que al otro día fuimos a Congreso, pero con, fuimos, volvimos para atrás, corrimos para un lado, para otro, siempre tratando de manifestar sin poner en peligro a los compañeros, ¿no? Otra cosa que me olvidé y que fue muy importante fue que para los 25 años del golpe se hace una movilización inmensa con la gran bandera que se sigue llevando hoy, que no es la misma, porque la de ahora plastifica, la pagó el gobierno de la ciudad en su momento, creo que fue en la época de Ibarra, no me acuerdo, pero para esa marcha, para los 25 años, en la CTA, ahí en la Avenida Independencia, sobre el costado, que es, no sé, tal vez algunos la conocen, que da toda una entrada así como del garaje hasta el fondo, estaban los paños, que era, cada paño, en la piel era media sombra azul. Y sobre cada paño íbamos pegando las fotos que teníamos de los detenidos y detenidas desaparecidas. Fue maravilloso, es maravilloso recordar ese momento y ese día. Por un lado, bueno, sí, había un olor al
Y la verdad que debo confesar que ese día, yo cuando salí de la declaración y hablé a Buenos Aires en directo por el noticiero de las 7 de la mañana, porque allá era el mediodía, ya habíamos estado toda la mañana con Garzón. Después que sentí eso, uno siente en la vida que hay momentos o circunstancias que justifican haber vivido. Yo lo sentí cuando nacieron mis hijos, el milagro de la vida, ¿no? Y cosas personales. Pero ese día sentí que había vivido todo lo que había militado. Ese día sentí que si hubiera vivido solo para eso, mi vida había tenido sentido. Tuve la oportunidad de vivir muchas cosas. Pero con Marta Maffei, con Juan Carlos Camaño de UDBA, Marta Maffei docente, Alberto Morlachetti de Chicos del Pueblo, Víctor Mendivil de Judiciales, Alberto Piccinini de Metalúrgicos, Roy se compró San 6 Pablo, libros. abogado penalista, y Horacio González, y con el trabajo que había completado Horacio Meguida y Claudio Lozano, habíamos compuesto una delegación que frente al juez Garzón pusimos en una mesita que había 13 expedientes, 13 bloques, y una introducción que es esa verde, que no estaba así, estaba como introducción, que esa es la síntesis de la introducción, y que yo le dije la verdad que estaba la taquígrafa, y empecé a hablar y dije, yo no creo en la justicia en mi país. ¿No? Yo no hubiera estado nunca frente a un juez en mi país porque no creo haciendo esto que hago, pero acá vengo con todo, con la decisión, soy secretario general de una central, y con la convicción de que si yo no estaría acá, por la misma circunstancia que no están mis compañeros, seguro que habría algún otro compañero que estaría haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Y esa convicción fue, el tipo se dio cuenta que estábamos todos conmovidos, ¿no? Garzón dijo, paró la taquígrafa, y dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Se vaya a la taquígrafa, y hablamos, y nos cuentan bien las cosas, y después vemos cómo lo presentamos en el expediente, la presentación, porque lo más importante para el juicio eran los papeles, no lo que nosotros decíamos, obviamente, ¿no? Pero la verdad que estábamos todos cargados. Ese día cambió para mí en muchas cosas. No sé si ayudé o no, ayudamos a que se tomara dimensión de lo que había pasado. Yo no tenía idea que había un genocidio en nuestro país. No, yo creí que teníamos una dictadura asesina más. Creí hasta muy poco tiempo antes que eso. Estamos hablando, esto que yo estoy diciendo fue el 16 de marzo de 1998, que declaramos. 2 años antes, cuando estábamos haciendo esto que planteaba Margarita, el primer 24 de marzo, porque las marchas antes se hacían en función de una iniciativa política, la marcha contra el indulto de Menem, la marcha contra el punto final, no había una fecha, y menos el 24 de marzo. No era eran marchas que se hacían, nos juntábamos contra, ¿no? Para marchar, para repudiar las cosas o hacer alguna acción. Yo en el 96 no tenía conciencia
que había habido un genocidio. Y creo que es un gran debate, es una deuda pendiente cultural, es muy importante, genocidio. Entender que es un genocidio. Pensemos en, yo recién, por haber aprendido esto, logré, creo, ¿no? Con prudencia, entender lo que dijo Evo Morales, cuando el día anterior a asumir como presidente de Bolivia, en el Palacio Quemado, que es el de gobierno, se fue a la Puerta del Sol, ¿no? Y con todos los pueblos de América ahí, dijo, se acabaron 500 años de resistencia y comienzan 500 años de gobierno. Mierda. Pensó en 500 años. 500 años. Hay que... Nosotros nos quieren vender de que la cosa se resuelve en 2 minutos y un WhatsApp. Genocidio a los pueblos originarios. Y a partir de ese día, los pueblos en nuestras naciones volvieron a existir una fuerza que es impresionante, no es para nadie. En nuestra patria, la mayor cantidad de muertes políticas que hubo en el siglo XXI, de militantes políticos en defensa de las reivindicaciones, fueron de los pueblos originarios por la defensa de su tierra. Antes teníamos nosotros, Víctor Choque, ¿no? Teníamos un montón de las peleas. Ahora son eso. Y decían que acá no había genocidio. Genocidio significa la planificación sistemática de instalar el terror con un objetivo claro de colonización y dominación. El exterminio, ¿no? Del enemigo. En el 96 yo no tenía conciencia de eso. Y creo que vos tampoco, y ninguno de las más. Claro, teníamos una bronca de novela, habíamos hecho la marcha federal, Menem había hecho el indulto, obediencia de vida, punto final, indulto, que hace Menem, y hasta hicimos una marcha, además renunciamos nosotros con todo al PJ y demás, porque era la vergüenza, el indulto a los dictadores, y una pelea, un intento, y empezamos a pelear y nos fuimos y salimos y cada uno fue haciendo su historia, que se sintetizó en esa marcha federal que se dijo basta, ¿no? Queremos ser una nación, cuando se estaba entregando la nación en el 94 con la constituyente de Menem y Alfonsín, el Pacto de Olivos, que es el preludio de lo que hoy, el permiso de lo que hoy ocurre, en esa planificación, y con toda la esperanza fuimos al 95, y en 1995 ganó Menem de nuevo. Ganó nuevo, ya era otra que cachetazo. En el 91, yo me acuerdo que estuvimos con Ubaldini, siendo candidato a gobernador, sacamos el 0,7%, ¿no? 0,7%. Ubaldini no había nadie como Ubaldini en las calles que ha querido, abrazado, era tremendo. ¿Qué había pasado? Y el 95 fue un cachetazo muy grande. ¿Se imaginan ese 28 de diciembre? ¿Qué es lo que cuenta en el 1998, después de que fuimos a declarar, que se acepta, nos juntamos, no fui yo el que hizo la CTA, la invitación al 24, en realidad fue conjuntamente, nos reunimos en la casa de abuelas, con Estela, con Pepa, con Tati, con todos los que estaban ahí, Mabel Gutiérrez de familiares, había algunos pensadores, estaba León Rosigner, Horacio González, ¿no? Éramos pocos, no éramos muchos. Yo me acuerdo que un día feriado me fui con mi hijo, y ahí discutimos, ¿qué hacemos?
20 años, se van a cumplir el 24 de marzo y la verdad que parecía imposible. Menem, el indulto. Y dije, bueno, ahí sí yo creo que apostamos a hacer una marcha el 24 de marzo. Y yo creía que lo tenían que hacer los derechos humanos, las organizaciones, y ellos plantearon de que tenía que ser afuera, porque había mucho lío en ese momento en los derechos humanos. Eve ya había planteado sus disidencias, había crisis, discusiones, y que lo que era intangible parecía que era la CTA. Y la verdad que sí, yo voy a rescatar eso. La central de trabajadores fue el lugar de unidad más alto del campo popular en esa resistencia. Fuimos la clase trabajadora, la que había sufrido el genocidio. Para mí todavía no era un genocidio, pero fue la clase que en la mejor organización fue capaz de volver a ser el centro de convocatoria a la unidad. Fue impresionante, se hizo medio a los tirones, todo bien, hasta Eve estuvo, se fue rápido porque no se quiso sentar en la mesa con Estela y estaba también la gente del CERPAC, estaba, ¿cómo se llama? Adolfo no estaba Berberly. Estaba Berberly, Adolfo estaba en otro lugar de viaje, empezamos a discutir y ahí sí se dijo 24 de marzo un domingo. Había algunos que decían, no, domingo no viene nadie. Y fue una pelea, se hizo el domingo. Y sí es cierto, fuimos las familias. Nadie dijo, ahí con la familia. Es una de las cosas que más me impactó esa marcha. Nadie dijo que había que ir con la familia. Además, uno no iba con las familias a las marchas. Esa marcha fue familiar. Fue impresionante. Todo el mundo fue con su familia. Y por eso fue lo que fue. Por supuesto, fue una construcción. Empezamos a ver, los artistas inventaron Cristina Terzaghi. En ese momento había un artista, un dibujante famoso, Van der Bolle, que es el que hace, el que hacía, no hace más, ¿murió? No. No, me sorprende, ¿sí? El que hacía a los redonditos de ricota, es famoso. Nos hizo ella, Cristina y él hicieron 2X, como dos hombres caminando, ¿eh? Para mí no está, pero no importa. Si lo dice Luis. Bueno, ahora lo discutí en Wikipedia, el Google en 2 minutos lo averigua. Ya. No, pero ahora no vamos a discutir. Pero lo más importante que hizo eso, hizo un montón de dibujos. Y en la plaza, en la Avenida de Mayo, todos los artistas pusieron colgando en los postes de Avenida de Mayo, colgaron para que nosotros marcháramos dibujos espectaculares, que a la mañana del 24 de marzo se los llevó todo Malviva. Sí, fue un quilombo. Hicimos una conferencia de prensa, demuestran, secuestraron los dibujos el 24 de marzo. Y la verdad que fue espectacular. Él no estaba muy, pero venía con nosotros, pero preparó un festival de rock and roll a esperar la llegada, como vigilia el 24, el 23 a la noche en Plaza de Mayo. Nosotros, con el culo a 4 manos, porque pensábamos que se podía pudrir en cualquier momento y si había represión, la marcha no había. Era posible. Fue un espectáculo el festival. Estuvimos toda la noche ahí escuchando, tratando de que los pibes no hicieron nada los pibes. Y las bandas fueron un espectáculo. Y el 24 se pudo hacer. Y fue un hito que fue memoria, verdad y justicia. Porque no es una organización, es una consigna. Memoria, verdad y justicia. Es una consigna que nos unificó. Todavía nos faltaba entender algo más, por lo menos para mí y para muchos más.
Y 2 días después de memoria de esa marcha, nosotros no sabíamos, pero Castresana, presidente de los fiscales progresistas de Madrid, y Carlos Slepoy, un lanucense tenía que ser, hincha Lanús, ¿qué me contás? ¿Eh? Ahí es perfecto. Lanzó el pedido de presentarse y por primera vez utilizar la jurisdicción internacional desde los pueblos. Este es el primer juicio que se hace en otro país por genocidio. Claro que hubo uno antes, que lo pusieron con todo, Nuremberg, pero eso lo hizo los ejércitos invasores, los ejércitos que ganaron la guerra en el país donde estaban ahí, invasores porque habían terminado la guerra ahí, y fue en Nuremberg. Pero acá es distinto, se hizo por primera vez recuperar la jurisdicción. Y entonces nosotros cuando vimos esa posibilidad, empezamos a ayudar a todos los compañeros, a Graciela Laleo, a Jorge Watt, a Adriana Calvo, la ídola, ¿no? Adriana Calvo, impresionante, y acá en Banfield, una fenómeno, y a todos los compañeros, hoy me quería acordar el nombre de Nora, pero a todos los que habían estado secuestrados, porque acá había, porque eran penales los juicios. Entonces, ¿cómo se llamaba el compañero de Suteba que estuvo en Capuchita? Cacho, sí, Cachito Fullman. Bueno, entonces ayudamos, juntábamos la guita para mandar los pasajes a España. Hicimos un montón de cosas para eso, porque nosotros pensábamos que el juicio era por eso. Y detienen a Ciringo, y detienen a uno en México, y a Pinochet, a Cavallo, Cavallo en México, y empieza a pedir la extradición. Y ahí es cuando los defensores presentan que el juicio ese no se puede hacer, y cambia la escena. Eso se hace todo en 96. A fin del 96, 97 y primeros días de 97, marzo, viene el compañero Carlos Slepoy a la Argentina porque venía a convencernos de que el juicio había cambiado porque no había ámbito de actuación para Garzón en un juicio de esa naturaleza. Y los defensores han planteado que el Tribunal Superior de España, como las Cortes Supremas acá, tenían que determinar para darle jurisdicción que tenía que haber un genocidio. Es la única manera. Si no había un genocidio en otro país, no se podía meter la jurisprudencia internacional. Entonces, se había cambiado el juicio, no era si habían torturado o no habían torturado, era si hubo genocidio o no. Y la verdad que nos plantearon de ir a declarar y nosotros dijimos, ¿qué tenemos que ver nosotros? Nosotros no fuimos víctimas directas de eso, ¿no? Sí, fuimos, nos echaron la ley de prescindibilidad, de seguridad, terroristas, nos estaban del laburo, perseguían compañeros, peleaban, todo lo que fuera, pero no era lo mismo. Y crímenes de lesa humanidad eran las desapariciones, crímenes de lesa humanidad eran las torturas, pero no lo otro. Así que hubo que demostrar que había genocidio. Y vino Carlos Slepoy a la Argentina a convencernos de la importancia que tenía. No solo fue la CTA, fue la FUA, la Federación Universitaria, fue a PYME, los empresarios, fuimos los distintos sectores que como sectores sufrimos la represión. Y ahí nos obligó a entender más. Y la verdad que sí, ya no era una dictadura más, fue un genocidio para parar esa transformación revolucionaria del pueblo que tenía. Fue capaz no solamente la dictadura militar, sino cívico, militar, religiosa, de hacer un genocidio con el aval de Estados Unidos. No solamente era la doctrina de la seguridad nacional, sino era
exterminar una clase que había construido poder como para transformar la sociedad. Y nos cobraron eso. Y ahí empezamos a entender que la política económica era meter el terror. Nos metían el terror de la hiperinflación, nos metían el terror de la desocupación, nos metían el terror de estar en una libretita de alguien conocido, nos metíamos... No hay una sola ciudad en la Argentina que no haya un desaparecido. En todas las ciudades hay. Todo nos tocó la realidad, el terror. Había que meter el terror, que es el objetivo del genocida, que es hacerte sobreviviente. En realidad, sobreviviente lo entendimos mucho más con Evo, ¿no? 500 años cambiándose el nombre, jurando otros dioses, haciendo cosas diferentes para sobrevivir y poder vivir. A un genocidio se lo vence solo sobreviviendo. Ahí está el pueblo de Gaza, ahí el pueblo palestino, pariendo hijos y defendiéndose. Van a pelear y seguirán pariendo, por eso matan a los pibes. No tienen los genocidas de Israel, seguramente los sionistas eso matan los pibes, porque saben que esos pibes son la posibilidad de una liberación diferente. Genocidio es eso, y eso es lo que hicieron con Argentina. Aplicaron eso. Eso lo entendimos empezando a discutir. Y fue impresionante porque cuando tomamos la decisión de ir, entendimos para qué íbamos. Y por eso no teníamos muchos datos, teníamos lo de la CONADEP, todo. Y lo que hicimos fue abrir y pedirle a todos los compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales, ahí debe estar en la biblioteca, las informes que mandaban los compañeros. Hicimos 9.960 compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidas. Así que fue una demostración cabal. Claro, como dice Margarita, 9.000, no, son muchos más. Para tomar un ejemplo, en ese 20 aniversario, nosotros en ATE hicimos una escultura en recuerdo de los desaparecidos. Y en el patio, que me pareció maravillosa, Cristina Terzaghi la hizo, es una abrazadera con caños, ¿no? Que están enterrados desde el piso, que tiran al cielo. A mí me encanta esa escultura porque es una escultura de homenaje a los desaparecidos que te obliga a levantar la cabeza. Todo lo contrario del terror. Pues esa escultura tenés que mirarla con la cabeza levantada. Los desaparecidos te hacen levantar la cabeza. Es impresionante eso. Y para colmo, esta compañera que es una dulce, impresionante, no sabíamos, le puso toda una serie de hilitos con tintineo que cuando hay lluvia o hay viento empiezan a moverse los cañitos esos y empiezan a tener sonido y están vivos, están ahí. No hay tu tía. 144 compañeros, 144 caños. Ese día que estábamos inaugurando eso, se acercaron los compañeros del Posada y nos trajeron 12 compañeros desaparecidos más. Y año tras año se fueron agregando compañeros. Hoy hay una lista impresionante en ATE de más de 2.000 estatales. Por eso cuando se dicen los números, los que es acá, todavía estamos discutiendo eso, a los 20 años. Bueno, fue impresionante y fuimos, por supuesto fue una exposición, todos estábamos conmovidos, todos, evidentemente, pero fue una discusión que entendimos que era clave. Y es cierto, el testimonio de la CTA, como el de la FUA, como el de los empresarios, fue lo que hizo que la justicia española, el Tribunal Superior, le permitiera a Garzón seguir con el juicio. Y empezó el juicio. A Silingo, por solo tomar y entrar todos los días con el coche, ¿no? A la ESMA, llevando gente, y haber viajado 2 veces en avión, no hizo otra cosa,
en los vuelos de la muerte que él describe, le dieron 1970 días de prisión, porque ya no es un delito penal, es el delito de genocidio. O sea que cualquiera de los genocidas se juzga con todo. El que estaba responsable no es responsable de una muerte, es responsable de un genocidio. Bueno, entonces, evidentemente, ese juicio empezó a crecer y paralelamente se iba llevando. Menem dijo, no le vamos a dar ningún dato, pero siguió creciendo. Y cuando vino después del 2002, el cambio total y el 2003, había grandes posibilidades, porque España tiene un pacto muy especial, que es que cualquier juez de allá te puede llevar, dar la orden y te detienen acá y te trasladan sin problema, salvo que te juzguen en el mismo país por el mismo delito. Y en ese camino de que veníamos peleando la caída de las leyes, se caen las leyes y empiezan los juicios, no por genocidio, juicio penal. En la Argentina no hay juicio por genocidio, es un juicio penal. Cada compañera y compañero tiene que declarar, yo vi a este asesinar, yo vi a este torturar. Eso, si hoy hay algún militar detenido y alguna persona enjuiciada civil, es gracias no a los que levantaron la mano para la ley, es gracias a los sobrevivientes que fueron capaces de ir a esos juicios a declarar. No hay otro. Los sobrevivientes que tuvieron que soportar el por algo será cuando se lo llevaban, y después cuando lo soltaron, también tuvieron que pasarse cuántos años pensando, lo miraban y decían, por algo será que lo dejaron vivo. Y la gran diferencia es entre los que fueron a vomitar ahí todo lo que tenían frente a los genocidas, porque lo hemos visto nosotros en los juicios. Yo fui a declarar como testigo de ámbito, no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre, pero cuando los compañeros tienen que pararse y decir, ese y ese. Ah, amigo. Y si no se acuerda, no lo juzgan. Entonces, ese valor fue impresionante. Y fue una gran diferencia entre quienes no fueron y quienes fueron, obviamente. Así que el genocidio fue planificado, una planificación sistemática para imponer el terror económico, político, social y cultural. Evitar lo peor es la cultura que hoy nos queda. Y yo termino porque para mí hubo en esa Memoria, Verdad y Justicia, fue una acción. Nos juntamos todos. Hubo organizaciones que intentaron que se transforme en una organización. Entonces decían, bueno, ahora hay que seguir. Y entonces nos reunimos los miércoles, empezamos a reunirnos. La CTA se retiró de ahí, porque claro, empezaban a hacer declaraciones contra Albania, con lo que pasaba en Bolivia. Bueno, viste cómo son las organizaciones, seguida, y no tenía nada que ver con el 24 de marzo, obviamente, y lo que habíamos hecho los argentinos. Así que tomamos la decisión de no formar parte y dejamos. Sí íbamos al 24 de marzo, y el 24 de marzo seguía instalándose, y los compañeros de las organizaciones de derechos humanos tenían que discutir los documentos con esas organizaciones, que era un quilombo para aprobar los documentos, pero los primeros años siempre terminaba habiendo uno. Siempre terminó habiendo uno. Hasta que a los 5 años, 2001, dijimos que era tan importante y había tanta movilización popular que volvimos a ser parte de esa convocatoria por pedido de las organizaciones, porque había mucho quilombo y la CTA volvió a ser el centro de eso. Pero la consigna cambió. Ya no fue Memoria, Verdad y Justicia. Y no por casualidad, no es la actualidad. Estamos hablando del 2001. Veníamos de las marchas multitudinarias,
y estábamos en el 2000, teníamos cantado, ¿eh? No, eso después fue el frenapo, después de marzo fue el frenapo y fue todo. Ya veníamos organizándolos desde antes, pero todavía no teníamos tanta fuerza, pero ya veníamos con todo el mago, y la consigna fue el genocidio impune de ayer se continúa en el genocidio por desigualdad de hoy. Hambre, miseria, pobreza. Verdadero genocidio. Ese es el genocidio. Continúa el genocidio. No terminó el 24 de marzo. Hoy está Milei continuando ese genocidio. Hoy están los grupos de la EA, que son los que financiaron ese y se beneficiaron con ese genocidio, que están en el gabinete de Milei. Hoy está la Embajada de Estados Unidos quedándose con la posibilidad de dirigir desde todos los centros de poder en nuestro país. Continúa por la desigualdad. Walsh, sacamos para ese 24 de marzo del 2001, nosotros sacamos una carta con la desesperación de ir a buscar a los jóvenes, para que los jóvenes supieran quién era Walsh, sacamos una cartita, la carta de Walsh, que está ahí abajo, el que se la quiere llevar, está en papel más grande, pero nos sacamos una cartita así, porque en esa época, tipo librito, y lo repartimos en todas las estaciones para los jóvenes, de trenes y demás, donde Walt dice a un año de la dictadura, dice, pobres son las desventuras, las torturas, los crímenes que hoy se cometen en comparación de lo que traerá aparejado la aplicación de un proyecto económico, político, social y cultural en los años y décadas venideras. Walsh ya decía, pobre, y estamos hablando de lo que significaba la tortura, la desaparición y la muerte. Y los pibes que se morían, 100 pibes por día de hambre se morían en esa época. Hoy no sé lo que es, no tenemos ningún dato. Entonces, bueno, por supuesto, en esos juicios, pero digo, lo que hay después es, el genocidio fue el modelo, o la política que a partir de allí se instaló y que ningún gobierno cambió. El proyecto de desigualdad profunda que hoy está en nuestro país y que es el que sigue en toda Latinoamérica y es este sistema perverso. Pero me parece a mí que lo pudimos hacer y después nunca más. Después llegamos en el 2002, hicimos lo que hicimos, en el 2003 fue una gran expresión y el de 2004 sí con otra legalidad. Hubo ya dos marchas, una a la ESMA y una a Plaza de Mayo, ahí se derogaron las leyes y empezó otro tiempo, pero quedó memoria, verdad y justicia. Y yo, permítanme decir, porque lo siento y termino con esto, es legal memoria, verdad y justicia. Memoria, verdad y justicia es un derecho ganado de nuestro pueblo, pero es ilegal pensar que el genocidio por desigualdad continúa hoy. Y es lo que está sucediendo. Porque para discutir eso, como lo dijimos claramente en el 2001, era porque había un movimiento popular totalmente fortalecido y en avance. Hoy estamos en otro momento y lo estuvimos siempre. Hubo un debate y nosotros lo perdimos todavía. Perdimos el debate en los derechos humanos con respecto a la trascendencia que tiene el genocidio, lo que significa el genocidio. Y creo que de alguna manera, cuando nosotros hoy vemos a Milei y decimos, ya no hay más atajo, o hacemos una revolución o no hay posibilidad de cambiar las cosas. Claro, hoy decimos una revolución que gane elecciones, ¿no? O una elección que instale una revolución. No pensamos en otra estrategia de poder, que sí pensamos cuando vinieron a hacer en el 76 el genocidio, porque creíamos que había otro mundo y otra posibilidad. Pero ese es el debate que sigue. Eso. Entonces, me parece que lo de hoy
por lo menos yo no pensaba hablar, pensaba que iba a venir otro compañero, pero perdónenme, pero creo que es un eje vertebrador del desafío que tenemos que hacer como movimiento popular. Por eso es muy importante, yo creo que ya no retrocedemos más con memoria, verdad y justicia, pero el desafío de la esperanza es que derrotemos el genocidio. Y eso implica otra potencialidad. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hacer un 5 minutos de descanso y después hablan todos los compañeros. Acá además en esa época del 96 se fundó Hijos, tenemos uno 95, a fin del 95, previo 95. No, no. Marcha de la Resistencia. Marcha de las Madres Tierras. El 30 de abril que se hace. Ahora lo van a aclarar después. Lo van a aclarar ahora después de tomar un. Así lo escuchamos todos. Muy bien. La cuestión está a veces con partes políticas y no comentó que en lugar de los recorridos muchos nosotros no tenemos si la semana nunca después de llevar a una comisaría de así que también hay que aclarar una sangrienta. Y después, la familia de mi madre. Esto tiene que ver con lo que dice acá en la historia de muchas víctimas, con casi todos de los lados de la muchos niños. La familia prácticamente se ha cuestionado todos los lados, todos dentro del material. Esto probablemente casi todos los tenemos que aprender todo. Y al que buscaban ir al chaque, la familia son más. Creo que recién esa familia pudo declarar ante recién en los años 90 se sometió a un pacto de silencio muy grande que pudo salvar en segunda gracias, eso me pareció a mi abuelo Santos, porque le suelen había sido policía en Corrientes, y eso salvó la disposición. Pero se pudo ir en libertad. Así que es importante recordar que cada uno dice, sí, tuvo anticriminal, y tuve la suerte de la obligación de estar conmigo el día anterior, que nos acostaron a decir a la persona que esa que quedó la captura. Como
mucho sacrificio, mucha sangre. Que la dictadura transformada. Por eso, a los recordarles, hoy con la letra ciudad desde otra mirada, de otra perspectiva, quizás más abierta a lo que están haciendo ahora. Hay nuevos guardallatos, pero también estamos haciendo. No por la comunidad. Yo creo que los medios de comunicación se encargan de que la construcción, por lo menos de la patria, de los años de la reconstrucción del movimiento obrero a través de la sociedad, sabemos que el sacrificio y sabemos de los sectores que va a dar respuesta a esta entrega va a volver a ser un movimiento obrero. Luis. No, contame que vas a contar lo que fue hijo. Bueno, ¿cómo lo que fue hijo? Porque en realidad yo me acerco a familiares con la inquietud y la desmovilización de los 90. O sea, cuando Menem asume la presidencia, se produce una gran desmovilización. Entre eso, yo que estaba militando en la unidad básica Liberación e Independencia acá del barrio de Los Ceibos y pertenecíamos a la agrupación Patria Grande, qué sé yo, en algún momento es como que me fui a mi casa sin saber qué hacer, ¿no? O sea, con esa decepción de de lo que venía haciendo, del beso y el abrazo a Rojas, de poner a un tipo en la cartera de economía como alguien de los Gangibón, de cosas que estaba pasando, que decía a eso que era, qué sé yo, uno como peronista pensaba, ¿no? Y después la entrega de la CGT también, y la desmovilización que se produjo en esos 90. Y por ahí en ese momento pues yo me dediqué a hacer una familia. O sea, necesitaba generar una familia o agrandar lo que ya tenía, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pero después eso, como era un contexto tan nefasto y que había que hacer otra cosa, había que seguir militando. Y ahí es cuando me acerco a familiares, ahí en el local de piedra frente al Congreso, y me dicen, vos tenés que estar en mi hijo, me dicen los viejos de ahí, de familiares. Y bueno, y les hijo, sacaba abajo, me dicen. Ya. Y bueno, y ahí nos empezamos a reunir en el año 94, 95, empezamos a hacer las primeras reuniones y después, no me acuerdo qué fecha, no, arreglamos con otras provincias donde también se venían juntando los hijos y nos fuimos ahí, nos reunimos en Colombia. Algunos de la asociación eran Juan Helman y León Gieco, que se vinieron ese día y estuvieron con nosotros. Y bueno, ahí se decidieron de dónde veníamos y qué era lo que queríamos, ¿no? Y nos sumamos al tema de memoria, verdad y justicia. Pero a mí era como que me faltaba siempre algo, porque yo siempre me reivindiqué como militante.
O sea, como militante político, acá habíamos armado las primeras asociaciones de estudiantes de la UNED, y me faltaba algo, ¿no? Entonces, en algún momento, las asambleas de hijos ahí en el sótano de familiares, se acerca un compañero de arte y y empieza a hablar del tema de salud y a la Junta Interna que él pertenecía, ¿no? Y que él era, no, y aparte le recibió porque era hijo, claro, de una ciudad rica, y, pero el tipo se da una explicación de sanitarismo de sí, esto que se habla mucho ahora y que creo que es importante, que es el tema de la soberanía. Y la soberanía en el tema sanitario. Y yo venía de ese palo, porque casi todos los compañeros que eran mis tíos y mis tías, eran tontos, y hablaban de esos temas. Y bueno, yo dije, este algo entiende. Entonces, y me acerqué y bueno, me invité a ir al Ministerio de Salud y el primer día que veo, un estruendazo ahí, y digo, bueno, fíjate lo que está pasando. Y bueno, me fui a donde él estaba y bueno, era un consecuente interno. Este, y ahí, bueno, me acerqué a la CTA, que eso sería año entre el 95 y el 96, ¿no? Estaba Carlitos Casinelli con el tema de la Federación Nacional de Salud. Y bueno, y en esa CTA que fue, que estaba todo por hacer, pero se estaba haciendo y era importantísimo porque alguien como yo podía participar, podía estar, que se a mí me abrieron las puertas a los compañeros del Centro Cultural Megafonda y abajo, y no me acuerdo, hacia el 2000 organizó una exposición que convoqué a los centros de estudiantes de la Menor de Grano, donde yo estudiaba, y a la Casa de la Cultura de Granada, y convoqué a otros colegios de arte que participaban en una movida muy grande con el tema porque se producían también hechos que tenían que ver con lo cultural, que tenían que ver también eh, con este tema del cierre de colegios. Es como que siempre hubo algo que se tenía que recortar por esos lados, ¿no? Por el tema de la cultura, por el tema de la salud, por el tema. Lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y hacia el 2000 se nos morían 135 pibes por día por causas evitables. Y eso era terrible, o sea, es terrible. Si uno hace 35, 165 por 135, o sea, esa es la friolera, no se me ocurre cómo hacer de multiplicación de esa, no, pero es terrible. Sí, se hicieron mucho mal. Eh, Ellos fueron fabricantes de muertes, hicieron fábricas para la muerte. De hecho, que 740 centros clandestinos de extinción comprobados en todo el país. Utilizaban escuelas para hacer centros clandestinos de extinción, como la escuelita de Pamayá, ¿no? Eh, bueno, no sé qué más decirle. Sé que creo que estamos siempre haciendo lo que corresponde. Bueno, recién estaba vergonzoso yo porque no me había equivocado. Les pido mil disculpas. Le pido la duda de que va a tener a Rocambole.
Estaba vivo. Sí, está bien. Un aplauso para él, que la verdad que está vivo. Por Rocambole nos enteramos que había muerto Javier Martínez de Manal. Bueno, dos cosas, iba a decir una, pero quiero tomar algo de lo que decía recién el compañero y que también lo había traído Víctor, que las luchas cuando se fueron en nuestro país en relación al tema de derechos humanos nunca fueron eximidas del resto del acompañamiento y del activismo cultural y político. Y eso creo que me parece súper importante para que también lo tengamos en cuenta. Vos hablamos de Rocambole, justamente, que había presentado los dibujos. Después se hacían concursos de literatura, de cuentos, de poesía, de dibujos, y siempre convocando a partir de esos encuentros, porque en realidad las marchas del 24 de marzo, que es un día de repudio de tanta potencia, en realidad termina siendo un día de encuentro, ¿no? De alegría, de abrazo. Eso es algo como muy, esa doble cara, ¿no? Del 24 de marzo. Bueno, pero lo que yo les quería contar por ahí es algo que mencionó Víctor, y es que eso que se presentó en España, que fue un corpus de tantos, de cientos y cientos de páginas, nosotros tuvimos una copia que está todavía en proceso de ordenamiento, pero está todo de lo que se presentó y esperamos hacerle justicia para poder entregarlo, pero está en la biblioteca. Estos son los documentos. Flor va a pasar un link, porque el año pasado, con la conmemoración de los 25 años de la presentación en España, eso está ahí, es la tapa de página 12, cuando en ese momento publicó el hecho de que la central fue a declarar a España. Hay algo súper interesante en esa construcción. Los organismos de derechos humanos, por supuesto que tienen registros de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, pero figura el nombre, figura si era estudiante, figura la edad, pero en el registro que arma la CTA, que arman nuestros compañeros y compañeras, es un registro armado desde el laburo. Es armado desde la organización sindical. Son los estatales que salen a hacer un relevamiento que no existía de muertos, cesanteados, desaparecidos. Y eso, estatales, docentes, judiciales, la gente de FOETRA, después además estaban los casos en particular que Víctor contaba hoy, y sobre todo el anclaje de la complicidad no sé si es más fuerte que la complicidad, ¿no? Sino el diseño, los que hicieron realmente esto, los responsables, los actores intelectuales, y no solo intelectuales, sino también materiales, como el Ledesma, que prestan toda su infraestructura, los caminos y demás, para hacer el gran apagón y detener y desaparecer personas, ¿no? Entonces, eso que figura, que después se puede llevar a España bajo la figura de genocidio y terrorismo de Estado, donde muchos decían no van a tomar la figura de genocidio porque, bueno, bla, 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 bueno, eso se puede llevar. Y la responsabilidad empresarial todavía es una deuda que nosotras y nosotros como sociedad tenemos. Bueno, sepan que eso está a disposición, es para compartirles eso, y que en el link van a encontrar la declaración y la tremenda potencia que tiene la acusación cuando dice venimos a denunciar. Mírenla, porque realmente es muy, muy potente. No es porque seamos de la CTA, es porque creo que realmente tiene algo inédito y súper valioso para aportar. Gracias.
¿Alguno más? Bueno, está bien. Él no había escuchado. Estaba leyendo la cartera de la Sociedad Hermosa y quiero aclarar que las empresas extranjeras y las automotrices, no solamente Ford, sino Mercedes-Benz, sino también Peugeot, porque yo tuve compañeros míos que desaparecieron de militancia en Peugeot, que eran delegados, la Fiat. Es decir, hay muchas empresas extranjeras y nacionales que participaron y colaboraron con la dictadura. Y voy a agregar otras cosas más. Esto fue la expresión de lo que sucedió en el 75. En el 75, los compañeros míos de Peugeot desaparecieron en el 75. Y además, me parece que también una parte de la dirigencia sindical que estuvo comprometida en problemas de los compañeros delegados. Porque el objetivo de la dictadura militar y primero de estos sectores que se pasaron después a colaborar con las fuerzas, es decir, los 3A y otros grupos represivos paraestatales, en realidad lo que vienen, yo creo que también de otra manera eso está presente hoy. Hay una intención de destruir a las comisiones internas, a los centros de estudiantes, eso fueron los que fueron los primeros en desaparecer, porque para ellos eran los soviets, así lo decían. Y no es casual que la mayor cantidad de desaparecidos que tenían cuentas que no participaron en las actividades armadas, como la de la Federación Civil Comunista, la mayor cantidad de detenidos lo tiene entre los delegados taurines y los centros de estudiantes. Esto ya en el 76. En el 75 tuvimos también varios intentos pero en el 76 desaparecieron, además de otros, 9 militantes de la Juventud Comunista en el centro de estudiantes municipio. Era destruir al movimiento popular. ¿Qué es lo que va a intentar hacer este señor? Y no porque los que lo mandan son los mismos. Bueno. Pero me parece importante. Gracias porque traes varias cuestiones que son súper importantes. Yo quiero decir que pertenezco a la secretaría que coordina Marga Novia, además, así que es también un honor poder compartir desde la biblioteca en este momento con ella. Pero quiero decirles algo. Estos días, hace unos días, se cumplieron los 50 años de la muerte del cura Mujica. Nosotros desde la biblioteca, a él lo mataron el 11 de mayo de 1974. Y nosotros un planteamiento que tenemos desde la Secretaría, que lo traen nuestros compañeros y compañeras que son viejos militantes, es que nosotros consideramos los crímenes de la dictadura desde el 74 al 83, porque logramos en los juicios de Bahía Blanca que los crímenes del 74 antes del 76 sean crímenes al abrigo del Estado. Entonces, son también terrorismo de Estado. Eso me parece que es súper importante. Bueno. ¿Alguno quiere decir algo más? Bueno, buenas noches. Sí, no, quería, sí, hay que atreverse. Y lo que pasa es que nos han educado para que no nos atrevamos, ese es el tema. Y es un esfuerzo de bárbaro tratar de atreverse, es un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo bárbaro. No, lo que a mí me parece es que lo que hoy está pasando en nuestro país, como consecuencia a nosotros,
es de larga data, no es Milei. Pues ya pasó desde que apareció el país como país. La idea es quedarse con los recursos, porque son los países pequeños son los que invaden a los países, a las regiones que tienen recursos, como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, ¿no? Que el África está repartida entre los países europeos, por ejemplo, ¿no? América, bueno, por una cuestión fortuita que no la conocían, fue a lo último y no estamos tan explotados como los africanos. Pero acá, de golpe a Irigoyen, de golpe a Perón, de golpe en 76, y bueno, ahora con Macri, después quiero decir que la estrategia es la misma, los poderes detrás de estos descartables, porque después los descartan, los juzgan, pero los poderes fácticos siguen intactos. Siguen mandando y poniendo en los personajes que muestran la cara y ocultan el verdadero poder. Quería decir eso, no se me ocurre más, pero eso es lo que quería decir. Muy bien. Margarita, y después hago una Sí, como decía recién, nosotros, por eso yo cuando hablé antes dije, pedimos la apertura de los archivos desde el 74 al 83, porque consideramos que ya con la AAA, la CNI, no cómo se llamaba, tenía un nombre más complejo, el de Córdoba, o sea, ya eran grupos parapoliciales que después fueron, siguieron, digamos, dentro de los que fueron los centros clandestinos, como Grandinetti, Febres, no sé el apellido. Bueno, varios, digamos, que siguieron dentro de los grupos de tarea, enseñando bien a usar la picana y demás, ¿no? También hay desaparecidos, asesinados, o sea, desde el 74, como decía eso. Con el tema de las fábricas de ejemplo Mercedes, hace un tiempo atrás, familiares de las víctimas de Mercedes hicieron un juicio en Estados Unidos. Es un juicio económico, no les compensa lo que uno busca, que es la justicia, que vayan presos y demás, pero sí lo ganaron y tuvieron que pagarles, que por lo menos era reconocer el hecho de que lo que se estaba diciendo, porque hubo que luchar mucho para que pudiera llegar el hecho de que lo que decimos y denunciamos es verdad. No como estos que lo siguen poniendo en duda los negacionistas. Acá fue un genocidio y no hay duda de eso. Pero bueno, siempre tenemos que seguir probándolo. Por ejemplo, yo soy creyente en la causa EMA, fueron juzgados y cada vez que uno pide querer salir en libertad porque piden la condicional, nos llama el juez a ver si estamos de acuerdo, nos manda un mensaje, ¿no? Si estamos de acuerdo con que le den la libertad, no estamos de acuerdo, entonces vamos y volvemos a repetir las denuncias y por qué no pueden salir. Muchos salen, que van, pero bueno, a otros seguimos por lo menos teniéndolos adentro, pero últimamente salieron varios como Rolón, tipo recontra mencionado en todo lo que fueron los juicios. Como familiar, mi agradecimiento a los ex detenidos es invalorable, porque sin ellos yo no hubiera podido dar testimonio. O sea, gracias a ellos pude reconstruir donde estuve en mi también. Cuando la levantaron por pertenecer a la Juventud Trabajadora Peronista, que ella militaba en la Justicia Sindical Docente. O sea, seguimos mencionando que había bien dirigido hacia dónde iban, a dónde querían llegar, y por eso este tipo que eligieron de presidente, yo ni lo nombro ni presidente,
el día visité a Bertrini en las universidades, a Bertrini en el colegio. No, eso es una estupidez y volvemos a repetir hechos que ya son historia y que... Y una cosa que me gusta cuando hace este tipo de reuniones es que, por ejemplo, el compañero Luis pueden traer a compartir con nosotros la memoria. Y cada día vamos aprendiendo algo nuevo para seguir transmitiendo, ¿verdad? Las historias de vida de cada uno, de cómo nos fue marcando lo que fue el genocidio. Por ejemplo, nosotros en lo personal, qué sé yo, cuando de Plaza de Mayo nos abrazamos, lloramos y decimos, y se murió sin saber dónde estará su hijo o su hija. Y nos siguen clavando el puñal todos los días por ese pacto que hicieron y que nunca lo levantaron. Así que bueno, gracias por compartir con nosotros, con todos. La verdad que sintetizar Sí, lo que quería señalar es que nosotros todos tenemos historia de vida y todos somos víctimas, ¿no?, de esta situación que estamos pasando. Pero lo que yo noto es que nosotros estamos siempre juzgando a los efectores materiales, y algo que se viene repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no juzgamos las causas. ¿Quiénes son los mentores? ¿Por qué se hace esto? Es cierto que esto hay que juzgarlas a los efectores, pero también debemos saber por qué hacen esas cosas. Eso es lo que quería señalar, que también creo que también hay que apuntar un poco más arriba y quiénes son los que elaboran estos planes, dónde lo elaboran, por qué lo elaboran, no solamente hablar de las consecuencias, de los efectos. Eso es lo que quería señalar. Gracias. parece muy bien. Una pregunta. Soy de la Patagonia, a veces medio bien, pero cuento porque a veces los pensamientos tienen que ver con la identidad territorial. Porque me gustaría poder al debate con respecto al concepto. Ahora me lo cambiaste. El concepto de genocidio, que nosotros podemos dar 3 tipos de planes sistemáticos para llevar a cabo el ejecutar el aniquilamiento. Y empiezan nuestra historia con la conquista del desierto, con un genocidio de los pueblos originarios, después un ideológico en el movimiento obrero anarquista a principios del siglo XX, finalmente con el golpe militar y después de sumar el genocidio de Gandhi y la progresión. Bueno, yo estoy plenamente con un genocidio más, que no está puesto ahí, pero que también es, cuando habla del genocidio de la primera etapa del siglo XX, el compañero, a mí me parece muy importante, no está muy aceptado, porque la historia la escriben los que ganan, pero como la escriben los que ganan, se oculta. Ahora, yo en la práctica de la historia del movimiento obrero, hice una cuenta, me tomé el tiempo de contar todos los fusilados que hubo entre 1919, cuando se larga la lucha ahí en Capital, Bacena, de los talleres de Bacena, hasta los fusilamientos de la Patagonia, la Forestal, la masacre de Venado, bueno, todos los que hubo, los fusilamientos, los levantamientos, etcétera, y me daba un número, y lo dividían por la población de ese momento de la Argentina. El porcentaje de esos fusilados en aquel momento daba exactamente lo mismo que 30.000 a la población del 76. Yo dije, acá pasó algo. Quisimos tomar el poder, ¿no? Por eso la tapa de mi primer
fascículo, dice, desde que iniciamos la conciencia de clase hasta que supimos la nueva sociedad, y en la Argentina el primer intento de gobernar la Argentina. Lo que se castiga es el gobierno. El intento de gobernar, que es lo del 75. El intento de ser libre. El avanzar, no la sobrevivencia. Hay un genocidio más en nuestro país negado, que para mí es el de nuestros compatriotas afrodescendientes. Nuestro país está lleno de símbolos claros y concretos que somos indo-afro-latinoamericanos. Y sin embargo, lo negamos. Desde el tango hasta el bombo de la samba, o de la chacalera. Pero no importa, pero negamos. Cabral fue negro, pero además de eso, hay un artículo que recomiendo, por qué no se aceptó jamás que la madre de la patria que nombró Belgrano no haya sido reconocida desde Belgrano hasta actualmente en las escuelas, ¿no? Porque es negra. Es así de simple, es mujer y negra. Entonces, el genocidio de nuestros hermanos afro está. Nosotros somos indo-afro-latinoamericanos. Esa cultura es un mestizaje. Pero ahí viene bien porque ahí está la causa. En esos genocidios está la causa. Por eso no es una dictadura. No tiene cómplices, son responsables, son los beneficiarios. El presidente, el ministro de Economía de la época de la dictadura genocida se llamó Martínez de Oz. Presidente de OCDE, la Organización Cristiana de Empresas. Y del CEA, y era presidente de la SINDAR. Y en 1975, el 20 de marzo del 75, entraron en Villa Constitución, caso que nosotros llevamos a España, ¿no? Entraron en Villa Constitución todo un montón de gente de las 3 salas, policía, el ejército, y funcionó en la fábrica de Hacienda, funcionó un centro clandestino, no clandestino, un centro de tortura durante ese tiempo. Una resistencia al pueblo. La Ford, el ingenio Ledesma, ¿no? Impresionante. Ahora, no hay ninguna de las empresas importantes en nuestro país que no haya sido absolutamente responsable de ese genocidio. Son responsables. Ahora, ¿por qué no se los puede juzgar? ¿Por qué llega hasta el límite de eso? Por un problema de poder. Por eso tan importante es entender que en España, por la movilización de un pueblo, se fue capaz de legalizar que sí hubo genocidio. Que no tengamos la fuerza para hacerlo cumplir a los responsables no significa que no lo sea. Y hoy Milei no es ni peor ni mejor, ni menos malo, ni más malo que lo que fue la dictadura genocida. Es la continuidad. Con un tema mucho más difícil para nosotros, porque la dictadura fue impuesta. Milei es hoy votado por parte de nuestro pueblo. Entonces el problema no es Milei, sino es el triunfo que hace que por evitarlo terminemos haciendo esto. Y es más, yo me atrevo a decir que los 90 Menem y de la Rúa fueran la tergiversación de los 2 movimientos populares que hubo en la Argentina, el peronismo y el radicalismo. O para no ofender a los que tenemos una cultura peronista, a una cultura radical, en otros países que han gobernado los del Partido Comunista serán a los comunistas, ¿no? Después de la derrota del 89, para no ofender, es la traición del PJ y de la UCR. Y la ilusión. Ahí era traición, pero Macri no fue traición, fue antes que Milei. En el 2015 nuestro pueblo votó a Macri, sabiendo a quién votaba. Y fue la primera vez
tuvimos la posibilidad de echarlo y no tuvimos la posibilidad de discutir lo que sigue. Por eso la discusión de hoy, para mí, toda la historia tiene que ver con el presente. A Milei no se lo va a derrotar mágicamente. Enfrentar la tríada Milei, AEA y Estados Unidos no se lo derrota con cháchara. Se lo derrota si hay una conciencia popular, organizada y en ofensiva. Que eso es lo más difícil que tenemos hoy. Cuando dejen de discutir, que lo más difícil que tenemos hoy, que es la herencia de esa dictadura es cultural. Los genocidios se produjeron, los pueblos originarios, los negros, en el movimiento de los trabajadores en Argentina al principio del siglo, el nuestro, es porque estuvimos a punto de gobernar desde otra cultura. Y para pasar esa ofensiva hay que tener poder. La discusión, por eso me parece bien lo que planteaba el Noño, que si hablamos más de cómo pasamos las situaciones difíciles, de la tortura, de lo que es las situaciones, para saber la memoria, verdad y pedir justicia, está bien. Pero yo quiero reivindicar que el 24 de marzo del 76 yo era plenamente feliz y quería la revolución de mi país. Yo no era una víctima, ni ninguno de mis 30.000 compañeros desaparecidos eran víctimas. Éramos sí peleadores por una sociedad diferente. Y hoy eso es ilegal. Decir cuesta decir lo que queremos. Hay que decirlo. Por ahí, como decía el cura Isi, ¿no? El cine de Corrientes, que el vino es sangre de Cristo, ¿no? Y hace hablar, hay que tomar unos cuantos vinos para que podamos hablar, ¿viste? Pero hace falta el calor de esa comunidad y ofensiva. Entonces me parece que es un tema que es de hoy, el tema del genocidio, y de entender por qué la gobernabilidad ha hecho que, por evitar lo peor, llegamos a la traición del menemismo o del PJ y de la UCR, Macri gobernando, y por evitar lo peor, como se fue firma del Fondo Monetario Internacional hace muy pocos años, ¿no? Para evitar lo peor, porque es peor, apareció Milei. Entonces me parece que es una reflexión que hay que discutir y que, bueno, si yo me quedo con una cuestión, y si me disculpan, con una confianza plena en nuestro pueblo. Porque la marcha federal tardamos 4 años en hacerla. El primer paro de la CGT que nosotros participamos, y hubo gremios que dijeron que no, se hizo el 9 de noviembre del 92. Las primeras rebeliones contra la educación fueron en el 96 y 97 con la Carpa Blanca y después todo el movimiento estudiantil. El 24 de marzo tardamos 6 años. Yo quiero decirles que esta vez, a los mes y medio ya había un paro, acaba de haber un paro general a los 5 meses. El 24 de marzo fue una de las marchas más impresionantes que ha habido. El movimiento estudiantil ha estado en la calle. El problema no es de la voluntad de pelea y resistencia a nuestro pueblo y resiliencia, dijiste vos, voluntad de pelea, sino es la claudicación de los dirigentes que nos siguen convocando a discutir. Hay que evitar lo peor y no a soñar que se puede ser feliz y vivir en un país que nos pertenece a todos nosotros. Así que los invito para que el martes que viene va a venir Carlos Belfrade, alguien que me parece importante que por su historia y además va a hablar de el Frenapo y el 19 y 20 de diciembre. Y como ha venido la compañera, le vamos a regalar una remera acá del Frente Popular, la Lanucense, que está, como habéis visto adelante,
pero atrás dice hecho en Lanús, porque acá somos más de Lanús, dice la obra de teatro, pero ahí es hecho en Lanús. Gracias, Marga. Y nos esperamos la semana que viene con Carlos del Frade.